Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder conectar con todos ustedes en un episodio más de Tremendo Lío, un lugar donde hablamos acerca de lo que cuesta seguir a Jesús y su palabra, pero sobre todo de las bendiciones de hacerlo. Hoy estoy muy contenta de poder conectar con mis amigas. Yo soy Eri. Hola, yo soy Meche, me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes, estoy muy emocionada. Bienvenida. ¿Y qué tal? Yo soy Claudia y muy honrada de estar aquí con Eri, con Meche, para compartir con ustedes acerca de las emociones. Todo un gusto recibirlas. Las emociones son algo que todos experimentamos en todo el tiempo de nuestra vida y que a veces ni siquiera entendemos qué son las emociones, ¿no? Para ustedes, ¿qué son las emociones? ¿Qué nos pueden decir de las emociones? Yo crezco con esta parte de no saber expresar y de no saber cómo responder a ellas y con el temor hasta de decir algo, ¿no? Entonces, para mí, el nombre de las emociones aparece, yo creo que hasta que voy a terapia, empiezo a ir a terapia y esto es después de mi primer divorcio, porque tampoco jamás atendía yo esa cosa de terapia, mucho menos me la enseñaban en la escuela, medio te enseñaban ahí una cuestión de cambios físicos, cosas así, pero de salud mental y emociones no hablábamos, yo no conocía. Es como un tema tabú, ¿no? Y depende también de nuestra cultura, de nuestro contexto, porque sí creo que hay muchas personas que no lo ven o no lo viven, como bien dices, Meche, y me pasó igual, hasta los 40 años creo que empecé a ser consciente de las emociones, de qué se trataban, y en tu caso, Clau, ¿cómo fue? Yo creo que no tenemos conciencia de que es parte de nuestro ser, así como tenemos nuestro cuerpo y sentimos nuestra cara, nuestros brazos, pues también las emociones son parte de nosotros, pero cuando no tenemos esa conciencia, sentimos que salen espontáneamente, entonces estoy triste, estoy enojado, estoy frustrado, como si fuera por default, ¿no? Como que ahí está. Y no, yo creo que mucho de las emociones viene de lo que pensamos. Si yo pienso que o interpreto el hecho negativamente, pienso que tal persona es malvada conmigo, pues mi emoción va a ser de enojo. Entonces creo que hay mucha conexión entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y ciertamente, como dijo Meche, no nos enseñan a gestionar las emociones y creo que desde pequeños los papás deben de hacer saber a los hijos que, bueno, no está mal o está bien que te enojes, que te sientas triste o feliz, simplemente hay que expresarlo y entender por qué me siento así. Sí. Creo que ahí todo ser humano tenemos esta parte de emociones, pero como bien dices, no somos conscientes de cómo expresarlas, ni mucho menos de cómo manejarlas, hasta que ya sobre la marcha vamos ¿No? Y aprendiendo, sobre ¿no? todo identificarlas. Creo que ponerle el nombre a la Sí. emoción es bien difícil. Ahora que ya tenemos más herramientas y que también, ejemplo, ¿no? Nos lo enseñan hasta las propias películas para que yo hasta se las pueda enseñar a Sí. mis hijos, ya dices, ay, no, ya aprendí Sí. que yo sentía esto. Ujú. Pero antes no teníamos ni siquiera el nombre. Sabíamos que era un enojo porque, no sé, a lo mejor empiezas a tener también esta reacción física Ajá. que te va dando el propio impulso del enojo, pero era esta represión o esta sumisión de no te enojes, no llores, ¿no? O sea, como muy Sí. tajante y no nos permitía ciertamente abrir, número uno, el corazón, Ujú. número dos, abrir la mente para saber cómo yo la puedo manejar. Sí, justo leía que las emociones es la manera de conocer el interior de las personas. Como nos expresamos es como podemos conocer a las personas. Pero regreso al punto que decías ahorita, cómo vamos desde chiquitos como bloqueando, desde si te caes en la calle, ¿qué te dicen? No llores, párate. Párale, que nadie te vea, Y ¿no? de grandes me paro porque y me da vergüenza y yo así como no me dolió, no pasó nada, no me doy el permiso de expresar el dolor o el llanto si fue algo fuerte o la vergüenza también, es como no, mejor me alejo, ¿no? ¿Les ha pasado algún evento así? Cuando una vez iba igual caminando por la calle, el típico resbalón, ¿no? En donde caes así, pero como niño Haciendo Dios, show, ¿no? Como haciendo bulto, show. dice, ¿no? Y me enojé conmigo y me decían,
le ayudo, señora, y ya nadie, ¿no? O sea, con esta parte de enojo de yo me enojé conmigo por caerme, cuando al contrario, me hubiera quedado tirada en el piso riéndome, ¿no? Así la parte de, pero, déjame ¿sabes cómo? levantarme. ¿Cuándo me pasa eso? Bueno, antes. Ahora ya no, porque ya hago la conciencia. Típico que vas manejando y te formas y llevas como un minuto formado y llega el gandalla por acá y se quiere meter y lo logra. Y antes eso me hacía enojar mucho. Y el otro ya iba por allá y yo seguía enojada. Pero ahora digo, pásale, yo no me enojo, no me vas a quitar mi paz. Pero fíjate que todo es mental, Sí. porque el mismo hecho hoy lo interpreto diferente. Digo, ¿traes prisa? Pásale, hermano. Y Pero yo como, sigo sí, feliz. pero como todo lo vamos encasillando a enojo. O sea, me caigo, me enojo. Algo es injusto, me enojo. O a lo mejor algo me salió mal, me enojo. Como que el enojo es una de las maneras de expresar todas las emociones. Sin en cambio, hay como muchas emociones y me recuerda algo que aprendí y ustedes creo que seguro también lo conocen, que es Matea. La primera es M de miedo, después es A de afecto, la T de tristeza, E de enojo, A de alegría, y ahí se resumen pues las emociones como básicas, pero de ahí hay muchísimas. A veces no estamos enojadas, estamos tristes o estamos frustradas. O a veces una emoción cubre otra, porque a lo mejor estoy enojada, pero en el fondo estoy triste. Sí. Y eso también a los niños les hay que enseñarles porque no saben exactamente qué sienten. Claro. A lo mejor es tristeza porque su amigo se va a cambiar de escuela y llegan a la casa enojados y la mamá no sabe ni qué le pasa y avienta la puerta y todo. Y entonces creo que es importante empezar a decir, oye, no avientes la puerta. Y luego la mamá iba y lo regaña y el pobre niño se siente incomprendido. Sí. Mejor decir, oye, ¿todo bien? ¿Tienes algún problema? ¿Quieres hablar? Pero esa empatía también nos hace falta porque estamos acostumbrados, como lo han mencionado, al puro regaño, al puro reacción. Y creo que es momento de hacer conciencia de no todo es reacción, sino es comprensión, es escuchar, porque no sabemos la otra persona que llega enojada o triste qué está viviendo, ¿no? Sí, lo vemos como el enojo y, por ejemplo, me acordaba ahorita que cuando mi hija mayor se enfermaba, en vez de preocuparme, bueno, sí me preocupaba, pero mi reacción era de enojo, de por qué, y cuídate, y tápate, y tómate el té, y ya te tomaste la medicina, pero yo en enojo. Y ya después hice conciencia y dije, a ver, Erika, ¿por qué reacciono así? Y ya, pues justo, tengo miedo, estoy preocupada. O típico que el niño se cae y, ay, qué sopilote, ¿cómo te caíste? Y el otro se para rápido para que no lo regañen. No, yo creo que los adultos debemos ser muy comprensivos, con mucha empatía, porque en la medida en que los niños vean que no está bien y mal tener una emoción, sino es parte de la vida, en esa medida van a entender y van a crecer más funcionalmente. Si no, pues van a repetir patrones y entonces cuando estén grandes a todo el mundo le van a querer levantar el dedo, ¿no? Parte del manejo de emociones que no es fácil. No, cero no fácil. tomarte personal la reacción del otro, pues es tu chango y él lo peina y ya, ¿verdad? Pero, pero sí te pica. Que a veces podemos sí catalogar entre las emociones buenas y las emociones malas. Yo digo, a ver, pues no son buenas o malas, las emociones son. Y todos Exacto. tenemos todas, porque todos reaccionamos en enojo, en tristeza, en miedo, en alegría, ¿no? En todas las emociones. Y aquí voy a hablar de las toc-tocs, A ¿no? ver, Porque dinos qué son los toc-tocs. trastornos obsesivos compulsivos, Ok. porque cuando nos tocan un toc-toc, ¿cuál es la primera reacción emocional? Enojo. Enojo otra vez. Pues sí, Sí. yo creo que hay que practicar la paciencia y en otro tipo de emoción o en enojo de, oye, yo preferiría que mejor esto lo pongas así en vez de así, porque pues, yo me siento más cómodo. Claro, tampoco se trata de que el que tiene el toc-toc manipule, pero Sí. siempre en el equilibrio. Pero ¿cuántas veces exacerbamos la emoción de enojo porque nos tocaron así un punto? El botón rojo. ¿no? Y nos enojamos nosotros, nos sentimos ofendidos, atacados, y cuando te das cuenta, dices, aquí no era para tanto. Sí, pero ya no voy a decir nada, porque si no van a decir que soy una exagerada, mejor así me quedo, ¿no? Sí, Ya pero no no se se habla, trata ¿no? tampoco de reprimirte. Justo el peligro. Es ¿no? que yo creo que depende de la energía. No es lo mismo decir, oye, ¿cómo? Y entonces el otro se va a enojar porque se va a sentir atacado y va a responder a la defensiva, a decir, oye, fíjate que yo prefiero que no porque siento que a lo mejor se va a romper, no lo pongas ahí en la orillita. Pero es la manera de decirlo
cómo puede reaccionar la otra persona, ¿no? Pero si todo el tiempo estamos exigiendo, pues ¿cómo? Sí, es complicado, como dice Meche, sí es un lío tremendo poder entendernos para después poder entender a los demás. Si no nos entendemos nosotras mismas, difícilmente vamos a poder entender lo que otro está viviendo o sintiendo incluso, ¿no? Y decía ahorita de las emociones negativas y positivas, decía, no, todas son emociones y incluso nos evitamos de sentirlas o de expresarlas, que es lo que decía ahorita Meche y Clau, ¿no? Como los peligros de, ay, pues ¿qué hago? Mejor las oculto, mejor las tapo, mejor no digo que estoy triste o expreso mis emociones. Pero hay muchos peligros de ello y creo que uno de ellos es como estar como lo oye express, que vas guardando, guardando, guardando toda Y esa entonces presión. sí, tremendo lío cuando explota y hasta el tapón va a volar por allá, Ahí ¿no? les va a todos, ¿no? Y todos acaban salpicados con nuestras reacciones, ¿no? Muchas veces. Y se siente liberador, yo creo que para quien lo hace, quien de primera vez lo experimenta, dice, por fin me liberé, hablé, Sí. les dije la verdad. Pero ¿qué pasa cuando te excedes y tus palabras hieren? No, y sobre todo, en la palabra Dios nos dice, cuida tu corazón porque de él emana la vida. Entonces, si tenemos temas no resueltos, porque yo creo que todos tenemos temas Sí. de la infancia, de la escuela, del vecindario, del primer novio, de los papás, de lo que quieras, todos tenemos emociones, hay que atenderlas. Y yo digo, a ver, ¿te duele un diente? Vas con el dentista. ¿Te duele el alma? ¿A dónde vas? Y ahí es donde, eh, en mi caso, Jesús me ha ayudado como una guía de todos los días a manejar esas emociones, porque él dice, ok, enójense, no dice prohibido enojarse, dice, Ujú. enójense, pero que no amanezcan con el enojo Sí, y no además peques. cuida el enojo porque si no puedes irte más allá y entonces herir a la otra persona. Veo un ejemplo en la Biblia que me da paz. ¿Por qué? Porque habla de cuando Jesús va a ser entregado, y están en el monte Getsemaní, y llega Pedro, y llegan los soldados a arrestar a Jesús, y Pedro lo que hace es agarrar la espada, la desenvaina y se va contra todo, contra el soldado. Le cortan la oreja en un acto de defender su causa o lo que quieras, de No, y de defender una a emoción de Jesús, enojo, de ¿sí? eso es lo que pasa, no pensamos y reaccionamos. ¿Sí? Una reacción impulsiva, ¿no? Y yo creo que Pedro decía, ay, apláudanme. Esperaba los Exacto, aplausos, exacto. Señor, te Me defendí, defendí, que aquí hice estoy. lo propio. Y Jesús le da una super lección, ¿no? Le dice, no es así, o sea, va y restaura el oído de esta persona, Sí, no es con violencia. ¿sí? Pero a pesar de ser hijas de Dios, a pesar de tener la fe, nos pasa también eso y reaccionamos muchas veces con el impulso, desde el enojo, desde la herida, desde la frustración. Escuchaba de un psicólogo que decía, el síndrome de la triple A. Estamos hablando de lucha libre, ¿o qué? ¿No? Cuando lo escuché sí pareciera lucha libre, pero no. Él decía que en la actualidad está este síndrome donde la mayoría de la gente experimenta apatía, o sea, ir en apatía constante, en apurados siempre, y aparte de la apatía y de ir apurados, van agresivos por la vida. Y digo, pues claro, Apatía, apurados y agresivos. Así como que, como dicen en mi pueblo, con la espada desenvainada ya para ir sí, a la defensiva, ¿no? Como Pedro. y nos lo enfrentamos en el semáforo, decías tú, o sea, cualquier lugar donde vas, generalmente encontramos personas apáticas y encontramos personas apuradas que quieren llegar rápido y estar y hacer sus cosas y no les importa lo que los demás estén pasando o enfrentando. Dicen, ah, pues yo voy apurado porque es mi tema. Y se evitan siquiera voltear a ver a alguien que a lo mejor está necesitado en el momento, ¿no? Porque tú La quieres llegar famosa rápido. prisa interna. El mundo mismo nos exige que andemos como los demás. Y yo creo que es donde hacemos ahí también nuestra diferencia como cristianos, en donde sabemos nosotros tener estas pausas de acuerdo a los dones del Espíritu Santo que vamos aprendiendo y vamos conociendo a través de la palabra de Dios. Si no me equivoco, están en Gálatas 5, Sí, es el fruto del el Espíritu fruto del Santo. Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad, fe y dominio propio en Sí, una de tantas versiones, sí, porque en otras correcto. versiones dice sinónimos, ¿no? Ese versículo me lo aprendí de memoria hace como, ¿qué serán? Unos 15 años, tal vez, más. Y me ayudó una de mis hijas, no voy a decir cuál. Ay, pero una de mis hijas me ayudó porque mi reacción era siempre en enojo. Bajaba a la recámara y veía
a lo mejor la cama sin tender. Y yo, ay, ¿por qué no está la cama tendida? Atiende tu cama, es tu responsabilidad, bla, bla, bla. Y hacía todo un show. Y de verdad, ya siendo cristiana y leyendo lo que dice la Biblia, ya terminaba mi enojo y era así como, ay, ¿otra vez? O sea, ¿otra vez? Entonces ya, después aplicaba esa escritura y iba bajando la escalera y yo, amor, amabilidad, paciencia, bondad y dominio propio, ¿no? Una y otra, hasta que una vez bajé y ya no fue el mismo show. Dije, wow, sí se puede, ¿no? Yo tenía la duda de si eran los frutos, porque son 9, o el fruto. Entonces, en alguna predicación, el pastor insistía en que es un fruto, así como un racimo de uvas que tiene muchas uvitas, pero te voy a dar el truco, porque una vez se me ocurrió hacer esferas de Navidad, ¿te Ay, acuerdas? Que estuvieron cayendo a mí. sí. Y entonces yo me los tuve que aprender, hice muchos juegos de las esferitas, o sea, en madera plana, con cada uno de lo que integra el fruto, se los di a mis amigas. Sí. Y entonces ahí después de estar dale y duro, dije, "Ay, no, eso", o sea, Ya. hagan sus esferas y ya se Ok. las van a aprender. Bueno, si no las pueden gestionar así sobre la marcha, hagan esferas. O sin una Ah, no. plana de 100 Exacto, veces. yo creo que va a funcionar mejor. A ver, Meche, ¿qué Una prefieres, plana. plana o...? Sí, no, yo plana. La siguiente te las preguntamos. Ay, sí. Ya con Examen, eso. a ver, dímelos y en orden. Y además, ¿en qué versión? ¿Y en dónde lo aplicaste? Ay, porque eso es lo Exacto, esa es la importante, Pero ¿no? lo importante, Sí. exacto, porque muy de memoria ya me jabón. Sí, no. Y a mí me gusta también aprender que a través de lo que la palabra de Dios nos va guiando, hablando de la somatización de las emociones, algo que a mí me pasaba mucho y de lo que ya en algún día lo vamos a platicar en otra de estas pláticas de Tremendo Lío, es de que yo tuve cáncer de tiroides y me decían, claro que también tuviste afección tiroidea, es tú te enfermaste porque no dices todo lo que todas tus emociones. Sea o no sea, no lo sé, a la mera hora sí existe también una cuestión física, fisiológica, que uno va teniendo dentro de su propio organismo, pues por este mal manejo de las emociones. Sí. Es que los expertos dicen que pues muchas de las enfermedades vienen por la mente, porque sí se somatizan. Y yo alguna vez le pregunté a mi endocrinóloga, oye, este tema de tiroides fue por estrés, por enojo, porque típico que dice, ay, se generó la diabetes, o le dio la diabetes por el enojo. Y me dijo algo que me sonó lógico, dice, no, es que ya traes predisposición a ciertas enfermedades por herencia, pero el estrés, el enojo te bajan las defensas, entonces Se dispara. se dispara, pero no es de que el enojo te dio diabetes, ¿no? Sí, pero Pero lo sí hay que asociamos. cuidarse, no Sí, enojarse. claro. Hay que cuidarnos de todo, ¿no? De lo emocional y de lo espiritual y de lo físico y de todo, que es un reto, pero es y muy muy padre porque les decía que vivimos en paz o vivimos con esta tranquilidad de trabajar. En mi caso digo, a ver, yo trabajo en mí y eso me da una libertad de decir, no tengo que cambiar a mi esposo, no tengo que cambiar a mis hijas, ni a mis vecinos, ni a mis padres, porque a veces vamos caminando con este mood de, a ver, yo ya entendí esto, todos tienen que entenderlo a la misma par que yo, ¿no? Con este control de cambien, porque no hacen, o justificando, como decías hace un rato. Que la ¿Cómo? misma ¿Con Biblia qué dice, se ejemplo? trata de ti, no de mí. O Ujú. sea, ama a los demás como te amas a ti. Y me encanta porque es en positivo, porque en otras culturas lo hacen al revés. No le hagas a los demás, pero Jesús lo dice en positivo. Ujú. Hazle a los demás, pero es bien fácil decirlo y hasta se oye hasta como cliché, pero hacerlo, a ver, a mí me gustaría que me gritaran, a la hora de buenos días, ¿qué tienen de buenos? ¿Qué dice? Hay gente que te contesta así. O no, ni siquiera te contestas. Y antes yo me cara. sentía feo, yo decía, ay, ¿qué le hice? Y ya así como que mi emoción de sentirme menos, yo ahora digo, ay, seguramente le duele la cabeza y ya, me voy tranquila, pero eso fue un trabajo, un Sí. proceso de identificar mis pensamientos y qué emoción me genera, que hoy ya soy más paciente como Ujú. parte del fruto del espíritu, pero eso porque la Biblia nos lo enseña, es como una guía muy práctica, Sí, como un manual, ¿no? Porque del día con día. yo decía, a ver, si, no sé, cada quien conocemos de un creador, o sea, porque esto no pudo ser de la nada, o no pudo ser de, ups, de repente pasó y ya estamos todos aquí, ¿no? Yo digo, bueno, mi creencia es, tengo un Dios creador, todopoderoso, que nos construyó a cada quien de una manera perfecta y especial y única. Y la palabra de Dios, la Biblia, es como ese manual de vida, como cuando compras un carro o un Sí, como electrodoméstico. dicen, pues es el manual del creador. Entonces, ¿cómo vas a
saber cómo funciona el aparato, en este caso el cuerpo humano, el ser humano, Igual, ahí sí, está claro. el manual. Pero a veces nos sentimos más inteligentes y decimos, yo no lo necesito, yo lo sé arreglar o yo lo sé armar, yo sé manejarlo y te sobran 20 piezas, ¿no? O se te descompone cualquier cosa a la mitad del plazo de vida, ¿no? Y llevando la parte espiritual, pues son como estas heridas, estos momentos de vivencia difíciles que pudimos evitar si tan solo aprendiéramos a gestionar también esta parte emocional. Totalmente. Y otra cosa que a veces la gente piensa que ir a un psicólogo es, ay, yo no estoy loco, ¿qué les pasa? Pero el primer paso es aceptar que uno tiene una situación a resolver y Dios también puso psicólogos, como puso Claro. médicos, como puso arquitectos, ¿no? Entonces yo creo que es importante ayudarnos de gente profesional que conoce del tema para ayudarnos a resolver a lo mejor cuestiones que traemos desde la infancia y no resueltas que nos Sí. hace generar ciertas emociones, ¿no? Para ponerles nombre, como bien decías, Meche, y también es una situación complicada en el ámbito espiritual, porque he escuchado muchas personas que dicen, a ver, si tú vas a un psicólogo o si tú empiezas como a ir a un psiquiatra, ¿acaso no confías en Dios? ¿No tienes fe? Dios te ayuda a todo. Y sí, es verdad, pero también necesitamos esta parte de los profesionales y de reconocer solos no podemos. Y si están estas ayudas, es como decir, me atropellaron y tienen que coserme la pierna a lo mejor, pero no voy porque yo confío en Dios y no voy al médico. ¿No? Y creer que uno puede solo, sí, obviamente tengo esta voluntad, esta fuerza espiritual, si tú quieres, para poder avanzar y seguir, pero no es cierto, o sea, ni tampoco somos todólogos, ni todo Ujú. lo sabemos, y siempre la ayuda profesional tiene que ir de la mano para que Claro. vayamos teniendo estas herramientas de vida y para que vayamos dentro de nuestras posibilidades enseñando también a los que quieran escuchar un poco de la palabra, a los que quieran saber cómo ha sido esta transformación que yo he tenido a través de mi paso como cristiano, Ujú. porque a la mera hora te ven y te dicen, es que a ti te funciona, ¿qué hiciste? Y ay, pues empecé a leer la Biblia, ¿no? Sí, Y ya estoy leyendo unos versículos, pero sí, es irnos adentrando a todo lo que nos tiene la palabra en este manual sin tenerle miedo, al sí. contrario, viendo todas las promesas que nos da Dios y sobre todo qué es lo que yo puedo adoptar de este versículo, de los dones, para tener una vida mejor, porque sí me funciona, pero pues sí hay que ser intencionales, como nos platicas. No, y me encanta, por ejemplo, la vida de Jesús es el mejor ejemplo de alguien que supo administrar correctamente sus emociones, porque pasó de todas las emociones que tú y yo pasamos o que nosotros pasamos, desde el desprecio, el rechazo, el abandono, la traición, o sea, pasó todas las emociones y ver su ejemplo en la Biblia a mí me inspira muchísimo, porque digo, a pesar de todo eso difícil que él vivió, él tuvo una reacción siempre en amor, en compasión, en poner límites también, en ser muy claro de lo que él quería, como que nunca perdió el foco o nunca lo vemos así como fuera de control. Este, hay una escritura donde habla de las mesas y eso, pero también eso estuvo controlado, ¿no? También puso un límite. Cuando saca a los comerciantes del templo, ¿no? Sí, Dijo, también. oigan, esto no es para vendimia, es el templo de mi padre, ¿no? Ujú. Y Sí, hablando de las emociones, el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Y lloró, sí, porque está demostrando él esta parte humilde, Cuando muere Lázaro, nostálgica, ¿no? sí, de empatía, de dolor. O sea, este versículo engloba tantas emociones y lloró sí, pero es y que, se hijo, desahogó, es que era No, su ciertamente. yo quiero amigo. volver a lo de los psicólogos Sí, porque, pues, quien no conoce a Cristo podría interpretar como que entonces, ¿para qué está Jesús si Él nos prometió que por sus llagas a la hora de morir en la cruz fuimos sanados? ujú, Yo creo que es un tema de actitud. No es lo mismo ir al médico porque obviamente hay que ver radiografías, estudios, lo que sea, con el miedo de, ay, ¿qué tal si tengo cáncer? Ay, ¿qué tal? Y ujú, así con el miedo a decir, Señor, estoy en tus manos. claro, Y el médico es instrumento de Dios. también. Entonces, cuando llegamos confiados en que estamos en manos de Dios, ya hasta llegamos tranquilos a la cita con el médico, y eso nos da paz, porque al Sí. final la gran diferencia es, ¿llego nervioso y con miedo o llego en paz confiando en Dios? Y como decías, luego el miedo y el nerviosismo y todo eso también pueden generar que la enfermedad se complique. Entonces ahí aplica la escritura que dice en la Biblia que experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Y de verdad hay cosas bien complicadas que hemos enfrentado y se siente esa paz y esa tranquilidad en el corazón. Y para muchas personas o familia puede ser, ¿cómo le haces? ¿O por qué estás tan tranquila en este momento difícil? ¿No? Yo no podría. Personas que a lo mejor han perdido un esposo, un familiar o muchas cosas complicadas y aún así experimentamos esa paz que solo Ya viene de hablando Dios, de ¿no? la salud mental, encaminado a la cuestión de las emociones, cuando no tenemos ese poder de controlar del dominio propio, empezamos a caer en ansiedad, empezamos a caer en depresión. Si tú estás en depresión, puedes hacer algo por ti, pero déjame ayudarte para que yo también te pueda guiar eh, a través de las herramientas profesionales. Me acordé de la película de Up, ¿cómo se llama el esposo de Ellie? El El viejito. señor Bueno, Frederiksen. Frederick. Cómo él está triste porque perdió a su esposa que tanto amaba, su compañera de vida, pero esa tristeza la expresa en enojo, entonces todo el tiempo es el viejito enojón, Sí. ¿no? Entonces, cuando uno entiende los motivos o tiene esa empatía que también la Biblia habla de tener misericordia, ponerte en el lugar del otro, pues uno también practica la paciencia. Y por ahí alguien decía, la paciencia es la expresión del amor, ¿no? O sea, es una de las expresiones más grandes del amor. Y aparte también vas generando entornos de tranquilidad, porque es cierto que vivimos dentro de esta sociedad con la triple A, La ¿no? corredera, Momento, no la lucha libre, acuérdense. sí, la Corredera. La corredera. que nos va generando dentro de nuestro propio entorno familiar, que en 3 segundos ya la persona explotó, ¿no? Y dirían qué necesidad, así dice Juan ¿Para qué Gabriel tanto también, problema? Digo, aplica la de Juan Gabriel, exacto. Sí. porque nosotros así podemos también, con lo que aprendemos como cristianas, podemos ayudar a las demás personas a esta misericordia. Me encanta, claro, es algo que a mí me costó mucho trabajo entender, porque yo tenía que ser misericordiosa con alguien, si estás viendo cómo estoy siendo conmigo o Lo cómo podemos me ver está haciendo injusto, ¿no? sentir, exacto, y me está dañando, y ¿por qué? Y nos trasladamos a todo lo que Jesús nos enseña en la palabra y vemos una persona tan tranquila que asumió, hizo y esperó que pues la llegada de estar con su padre. Entonces es maravilloso de verdad que nosotros también como cristianas podamos dar esas pequeñas semillitas en donde estemos y ahí es cuando dicen, pero ¿qué hiciste? ¿No? ¿Qué Sí. transformaste? ¿Qué hiciste? Bueno, Pues entonces nosotros nada, estamos Dios hace a viviendo. través de nosotros y va en este proceso poco a poco, paso a paso y a veces caemos otra vez y viene la culpa de, ay, Señor, perdóname, ¿no? Pero justamente otro tema que toca la Biblia que ayuda al manejo de las emociones es el perdón. Porque Jesús nos dice, oye, perdona, es que me pateó y perdona, es que, perdona, yo me encargo, porque al final el perdón es para nosotros, para soltar y no seguir con el enojo. Y a lo mejor el vecino que se estacionó unos metros en tu cochera, ya está feliz y todo, y tú pasan los días y tú, ay, sigues con el enojo y el otro día se le olvidó. Entonces Jesús nos enseña a perdonar para soltar, porque es para nuestra paz, pero si sigues con el rencor y el enojo por años, pues vas a reaccionar como Frederick de la película de Up, ¿no? Sí, y eso la verdad nos nubla, pienso, la visión de poder disfrutar nuestro entorno, la familia, como decíamos, la naturaleza, y en vez de ir bien, escuchando al pajarito que canta, estás escuchando los claxon ahí, diciendo, Dios te bendiga. Ah, bueno, creo que no Exacto. dicen eso, pero debería. Bueno, dice mi esposo que él escucha eso cuando le tocan el claxon así, Exacto. dice, en mi mente está Dios te bendiga y ya fluye, ¿no? Es que te digo que es como piensas, o sea, como piensas sientes y como sientes actúas. Si tú lo tomas como agresión, te vas a sentir ofendido y por tanto enojado y entonces le escupe, ¿no? Esta gente enojada, resentida, agresiva, que te va creando, reitero, aparte del problema dentro de su entorno, no me quiero imaginar cómo son sus casas, sus relaciones personales, pero si estás viendo cómo tiene esa actitud afuera, dirían cómo está dentro. Y ahí es donde viene la responsabilidad que tenemos de como generación Ujú. de poder pasar estas enseñanzas de Jesús a los jóvenes que hoy a lo mejor tienen esa pues mala visión o prejuicio de que ay la religión es para los rucos y así, es para todos. O
sea, para los niños, para los Somos unas jóvenes, para jovencitas. todos, ¿no? Pero tenemos que dar nosotros ese ejemplo de que te permite tener una vida más libre, en paz, ¿no? Es que en esta parte de transmitirlo, las generaciones ha ido como disminuyendo esta parte espiritual de transmitir valores y principios, ¿qué te digo? Morales, espirituales, como muy, muy escaso. Ya difícilmente se habla y creo que también por las heridas de muchas personas que pues con un puesto de una iglesia o algo así también hieren a otros y la actitud ha sido ofensiva o de lastimar y lo asociamos luego, luego con Dios. Ah, Dios es así, mejor me alejo porque no está padre. Pero la realidad es que somos humanos, que seguimos fallando, que seguimos pecando y lo que hace es, en vez de atraer a las personas a la palabra de Dios, a ese manual que nos va a ayudar, es alejarlos. Entonces la invitación siempre es, acércate a la Biblia, la palabra de Dios, Pero no, sobre todo lo que has dicho es bien importante. A ver, Dios no es un Dios policía que está viendo cuando la riegas y al infierno, que le corten el la cabeza, como la reina, roja. exacto. No, no, no. A ver, Dios, justo en la misericordia de Dios, Sí, que es no nos da lo que merecemos, nos mereceríamos un coscorrón. un Dice, a rayo. ver, compadre, otra vez, vamos a volver a Es empezar. paciente y Es un amoroso. Dios paciente, amoroso, misericordioso. Y esa transformación, porque cualquiera a lo mejor que nos está viendo dice, no, es que cómo, porque mi esposo me hace enojar mucho. A ver, no es de un día para otro, ¿eh? O sea, el No va. Espíritu Santo va trabajando en ti a partir de leer la Biblia, de ponerlo en práctica, y de repente un día dices, ya no me enoja eso. Ujú. Ay, ahora ya siento paz, ahora ya puedo decirlo en amor. Pero es un proceso. Recuerdo una vez que iba con mi esposo, oye, ¿cómo ves si hacemos esto? Y salimos a cenar y un plan así súper increíble en mi cabeza. Y él me dijo, no. Y como decías, Clau, yo soy hipersensible. Yo dije, no, o sea, yo me sentí rechazada, ya no me Sí, quiere, todos me odian, es novio horrible. Y puedo ver que mi reacción fue de enojo, o sea, ya el siguiente desayuno ya no fue linda, ¿sabes? Ya no fue de amabilidad, ni bondad, ni dominio propio, fue de, ah, no querías cenar conmigo, pues ahora desayuna solo, ¿no? Y pasa incluso ya conociendo la Biblia y todo, y después es como el jalón de dejas saber, ¿no? Te recuerda el Espíritu Santo como, pues así no era, y también necesitamos reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Mirar hacia adentro y empezar a ver, ¿qué necesito cambiar? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Qué es lo que me está costando trabajo? ¿Cómo puedo recibir estas ayudas que decíamos? Entonces, en haciendo una conclusión, es como la emoción no es mala, la emoción es simplemente, y todos la tenemos para expresar cómo nos sentimos, y lo importante sería gestionar cómo expresarnos, cómo expresar lo que yo siento para que la otra persona me entienda y podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Eso es lo más importante de ello. yo te diría, identifica, identifica tu emoción y adóptala, aprende a sentir qué emoción es y bueno, gestiónala. Si no Ujú. sabes, pues ya ahorita ya hay muchas herramientas, muchos Sí, ejemplos, libros, igual en redes, muchas cosas para que no nos genere angustia, no nos enojamos, no nos enojemos, ¿no? En estos extremos que estamos ujú, hablando. Y sobre todo, yo diría que pues leas la palabra de Dios. sí, Me quedo. acérquense a Jesús, que es el maestro de las emociones, que las gestionó perfectamente, que vivió todas, que experimentó todas, y de una manera, pienso como muy terrible. Cosas que yo no he vivido y que leo que Jesús vivió, digo, híjoles, yo no sé cómo hubiera reaccionado si me pasa lo que a Jesús le pasó, que está cañón, lo que él vivió. Entonces ahora me inspira tanto su ejemplo y me inspira tanto cómo él fue trabajando y siempre dando lo mejor, dando amor, dando misericordia, dando compasión, dando ejemplo y también dando disciplina, porque también él fue muy claro en esto, sí, esto no, pero siempre en amor, ¿no? Sí, totalmente, porque finalmente las emociones son una expresión de nuestras propias necesidades. Entonces, en vez de juzgar a la otra persona, es decir, bueno, algo requiere, por lo cual está reaccionando así. Puede ser, eh, eh, no sé, atención o que lo escuchen, ¿no? Y a lo mejor está la emoción que no lo puede expresar, Ujú. pero es mucho tema de empatía, de conciencia, de ponerte en el lugar del otro. Y uno dice, "Ay, pero es que eso es complicado porque yo estoy muy enojada porque mi esposo, mi papá, mi vecino me hicieron", y ahí es donde viene la diferencia
de lo que nos enseña Jesús paso a paso, cómo tener un mejor manejo de emociones. Claro. Entonces queremos invitarlos a todos ustedes a que nos compartan cuál ha sido la emoción que más experimentan, cuál ha sido esa emoción que no entienden, que es por qué me pasa esto, por qué no puedo controlarlo. Comparte con nosotras y queremos escucharte o leerte, queremos también hacer empatía con ustedes y decirles que tampoco están solas o solos en el mundo, hay opciones, como decíamos, hay profesionales, hay literatura, muchas herramientas a las que pueden accesar y también les vamos a dejar por aquí abajo en los comentarios pues un link donde también ya tienen la aplicación de la Biblia en línea y pueden buscar la sabiduría de Dios. No se pierdan el siguiente tremendo lío.